Bienvenidos, somos el grupo Anorak, integrantes Diego Polina, Daniel Leones, Lucas Porco, David Bordón y Leandro Sofía. En esta oportunidad hablaremos de las propiedades biológicas y químicas de algunos productos de montañismo. Empezamos definiendo al usuario. Son las personas que se relacionan con el producto de forma directa o indirecta. Son los fabricantes, vendedores y repositores de indumentaria deportiva, personas que adquieren el producto y personas adultas que realizan montañismo. El rango etario es de 19 y 60 años y el sexo se divide entre 70% hombres y el 30% mujeres. El perfil del consumidor suele incluir pasión por la naturaleza, espíritu aventurero, fortaleza física y mental y habilidades técnicas y sentido de seguridad. Propiedades biológicas. El pie realiza dos funciones: amortiguación. Gracias a su esqueleto, amortigua el peso del cuerpo que se distribuye en la planta del pie gracias a los arcos. Y propulsión. Utilizando los arcos del pie como trampolín, el pie impulsa el cuerpo hacia adelante al caminar o correr. La anatomía del pie adulto se puede dividir en dos zonas: el antepié, formado por las falanges y metatarso, y el retropié, formado por el tarso. En total contiene 26 huesos que corresponden a las áreas mencionadas anteriormente. La función del dedo gordo permite el avance del centro de masas, proporcionando estabilidad y soporte a toda la extremidad inferior, tanto caminando como corriendo, y especialmente escalando. La antropometría del pie es fundamental en el diseño del calzado y plantillas, ya que permite crear productos que se ajusten correctamente a las necesidades de cada individuo. Algunos de los beneficios del uso de la antropometría son: mejora el confort y la comodidad, reducción del riesgo de problemas de salud relacionados con el pie y mejora de la estabilidad y movilidad. Propiedad biógena. El calzado está compuesto por materiales que no presentan peligro para la vida humana. La obsolencia percibida es psicológica y consiste en que el consumidor percibe un producto que está desgastado, aunque siga siendo funcional. Hay zonas donde el calzado sufre desgaste y roturas proporcionando esta característica. Homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Biomecánica del pie. Es el movimiento que realiza el pie en su conjunto. Se corresponde con movimientos combinados que tienen lugar en tres planos del espacio, y en estos se encuentran implicados articulaciones. En la tabla se indican los movimientos del pie según el plano y el eje de realización. En el pie, los movimientos que se producen en los planos coronal y transversal cambian con respecto al resto del cuerpo, debido a que la pierna y el pie presentan un ángulo entre sí de 90 grados, por lo que el plano coronal del pie se describen los movimientos de rotación, y en el plano transversal tienen lugar los movimientos de abducción, separación, y aducción, aproximación. Propiedades químicas. Envejecimiento. Es un proceso natural que ocurre en todos los materiales naturales y artificiales. Ocurre por la exposición de los mismos al tiempo, agentes ambientales, agentes químicos, físicos, mecánicos, térmicos y humanos. En este caso, se pueden observar las zonas de mayor desgaste. Adsorción. Es un fenómeno fisioquímico en el que los átomos, iones y moléculas se adhieren a la superficie de un material sólido, llamado absorbente. Este proceso crea una película en la superficie, como tierra y partículas de polvo. Absorción. Es un proceso químico en el que una sustancia se incorpora en otro cuerpo o sustancia. En este caso, el calzado impermeable por fuera. Este fenómeno sucede dentro del zapato cuando el material absorbe el sudor de la persona. Degradación. Es un proceso natural en que los materiales se van reintegrando a la naturaleza por acción de factores como la temperatura, la humedad y ciertos microorganismos. Esto puede ocurrir de manera natural o ser influenciada por factores humanos. En este caso, el producto posee una gran resistencia a la degradación debido a la calidad de sus materiales. Adhesión y cohesión. La adhesión describe la capacidad de unión a una determinada superficie, y la cohesión es la fuerza interna del adhesivo para soportar fuerzas externas sin romperse. El caucho es un elastómero.
Los elastómeros son polímeros que cumplen la función específica en distintos usos industriales. Gracias a sus propiedades elásticas, los polímeros muy elásticos y viscosos formados por moléculas largas en forma de cadena larga de carbono, hidrógeno, oxígeno, cuyas estructuras químicas tienen enlaces cruzados intermoleculares y son capaces de recuperar su forma original después de ser estirados. Los elastómeros que contienen enlaces carbono dobles o triples, como el caucho. El caucho se comporta como un fluido no newtoniano, ya que su viscosidad no es constante y puede cambiar dependiendo de la velocidad de deformación y la fuerza aplicada. Además, el caucho puede endurecerse cuando se golpea a altas velocidades, lo que es un comportamiento característico de los fluidos no newtonianos. Ahora vamos a ver las propiedades biológicas de una mochila de montañismo. Como podemos ver en la imagen, se pueden apreciar la mayoría de las propiedades organolépticas, comenzando por las sensoriales, que nos muestran el color de la mochila y lo que representa cada tono, el porqué de su forma, lo cual es a la vista, y el tacto, que describe su sensación al contacto con el producto. Por otro lado tenemos la sensación térmica, la cual se define como la percepción a partir del intercambio de calor y energía con el producto. Esta definición nos lleva a analizar sus zonas de agarre y contacto con el cuerpo, las cuales cuentan con malla panal y una capa acolchonada para mayor comodidad, lo cual deja en evidencia el confort que proporciona el producto al momento del uso. En la obsolescencia programada o percibida, las primeras muestras de tal se pueden ver en los encastres, cierres y en el asa de transporte. Esta última se utiliza cuando la mochila se lleva en la mano. Con el paso del tiempo y el peso a resistir, son las zonas más susceptibles al desgaste y la ruptura. Cuando hablamos de anatomía y fisiología postural, lo más importante es distribuir bien la carga para que la mochila no esté desequilibrada, ya que el 20% del peso se encuentra en los hombros y el 80% en la cintura. Es por eso que cuanto más cerca del centro de gravedad corporal se encuentre la carga, más fácil será llevarla. Y por último, cabe resaltar que el producto es biógeno, lo que significa que no causa ningún tipo de daño al utilizarlo. Ahora vamos a ver las propiedades químicas de la mochila, comenzando por el envejecimiento. El material sufre un ataque no intencionado por parte del medio ambiente a través de una reacción química. Es un proceso inevitable ya que no existen materiales perfectos, todos son degradables y como podemos ver, las flechas apuntan a sus partes más sensibles al envejecimiento. Más abajo tenemos la adsorción. Aquí la mochila dispone de nanoporos que se conocen como centros activos, en los que las fuerzas de enlaces entre átomos no están saturadas. Estos centros activos admiten que se instalen moléculas de naturaleza distintas a la suya, procedentes del contacto con la superficie, como por ejemplo el polvo. Y por otro lado está la absorción. Aquí ocurre una reacción química en la fase líquida entre el absorbente y el soluto. Este último es una sustancia que se disuelve y se combina con otra, como por ejemplo ropa mojada en el interior de la mochila o la transpiración del usuario en las zonas de agarre. También tenemos la degradación. El poliéster es un material muy resistente a la degradación, por lo que teniendo en cuenta la calidad del producto y sus componentes, pueden tardar hasta 200 años en su deterioro total. Tenemos también la adhesión y cohesión. Teniendo en cuenta la definición de cada uno, podemos ver que la cohesión tiene lugar aquí, al estar unido el producto y sus distintas partes a través de la costura. Vamos a analizar las propiedades biológicas de los crampones. Estos fenómenos biológicos demuestran la importancia de considerar no solo los aspectos técnicos y materiales en el diseño de los crampones, sino también cómo estos interactúan con el cuerpo humano y el entorno natural durante una expedición de montañismo. En cuanto a propiedades sensoriales, destacamos el color negro, que transmite solidez y resistencia, y el amarillo, advertencia y seguridad. El contraste entre estos colores influye en la percepción visual del usuario, facilitando la identificación de las partes del crampón.
En cuanto al tacto, el acero es frío y liso y las correas de nylon son ásperas y flexibles. Si hablamos de biomímesis, podemos pensar que el diseño de los crampones está inspirado en las garras de algunos felinos y aves rapaces, para proporcionar tracción y estabilidad en terrenos helados o rocosos. En cuanto a ergonomía, los crampones deben adaptarse a la forma natural del pie, teniendo en cuenta la pronación y la supinación. La correcta adaptación de estos mejora la estabilidad y reduce el riesgo de torceduras. Si hablamos de equilibrio y estabilidad, los crampones deben estar diseñados para distribuir el peso de manera uniforme y mantener el centro de gravedad del usuario estable. Esto incluye un diseño que facilite movimientos naturales y permita al usuario moverse con agilidad y seguridad. La correcta distribución de los picos y la forma del crampón son esenciales para asegurar una buena tracción y evitar resbalones. En cuanto a la marcha y la postura, el diseño influye en la forma de caminar del usuario. La ergonomía de los crampones debe permitir una postura correcta, facilitando un movimiento eficiente y seguro. Un mal diseño puede causar fatiga muscular y problemas articulares a largo plazo. El diseño de los crampones debe basarse en un conocimiento profundo de la antropometría del pie humano y la biomecánica del movimiento. Debe tenerse en cuenta la longitud del pie, el ancho y la altura del empeine. En base a esto, posee regulación tanto en la base como en la fijación del talón y la correa de ajuste. Estas consideraciones son fundamentales para permitir que el usuario pueda moverse con confianza y seguridad en terrenos difíciles. Si hablamos de propiedades biógenas, los crampones, al estar en contacto constante con la nieve, el hielo y la tierra, pueden acumular biofilms. Estos pueden ser difíciles de limpiar y pueden representar un riesgo potencial de infección si hay contacto con heridas abiertas. Por último, podemos decir que la obsolescencia percibida está dada por los problemas como el desgaste o la corrosión, que pueden hacer que los usuarios sientan que es hora de actualizar a un modelo más nuevo y duradero. Además, está influenciada por innovaciones tecnológicas, tendencias, marketing y experiencias personales. Vamos a ver algunas propiedades químicas vinculadas a los crampones. Materiales: acero SAE 4130 para la base y la fijación trasera. Contiene cromo y molibdeno. Posee buena tenacidad y resistencia a la corrosión. Polipropileno para la hebilla. Las propiedades de ligereza, resistencia química, flexibilidad y resistencia al impacto hacen que sea una buena opción. Nylon para la correa. Posee una combinación de resistencia, durabilidad, flexibilidad, resistencia al agua y a la abrasión. Cuero para la fijación delantera. Es una buena opción debido a su combinación de durabilidad, flexibilidad, agarre y resistencia al agua. Podemos identificar oxidación y corrosión en los crampones. Si la pintura se desgasta o desprende, el uso de estos en ambientes húmedos como la nieve y el hielo, o no secarlos adecuadamente después de su uso, expone el acero a condiciones de alta humedad que favorecen la formación de óxido. Corrosión galvánica. Podemos observarla en puntos de contacto entre distintos tipos de acero. Picadura. Se observan pequeñas manchas y puntos de corrosión que parecen penetrar más profundamente en el metal en algunas áreas, lo cual es típico de la corrosión por picaduras. En cuanto a la pintura, aunque el acero 4130 tiene un cierto grado de resistencia a la corrosión, pintar los crampones proporciona una barrera protectora entre el acero y el entorno. Los recubrimientos protectores, como la pintura, pueden desgastarse o desprenderse con el tiempo, exponiendo el metal a la corrosión. La pintura en polvo creemos que es la mejor opción para los crampones debido a su durabilidad, resistencia al desgaste mecánico y protección superior contra la corrosión. Por último, podemos detectar signos de envejecimiento en la hebilla de polipropileno, debido a la prolongada exposición a los rayos ultravioletas. En este panel vamos a hablar de las propiedades biológicas del piolet, o comúnmente llamada piqueta, empezando por su ergonomía, donde podemos decir que el piolet se empuña siempre con una mano envolviendo con la palma y cerrando el puño sobre la cruz, dejando el pulgar de un lado y el resto de los dedos del otro, es decir, el dedo índice, medio, anular y meñique. Ahora, en caso de seguridad, es decir, en caso de resbalar y deslizarse sobre una pendiente, el piolet se debe manipular con ambas manos cerradas sobre el mango para poder clavar el pico sobre el suelo. Para la anatomía y fisiología postural y funcional, vemos cómo se comporta el cuerpo manipulando el piolet en el ámbito, siempre y cuando se use correctamente. Es decir, que al ascender en una pendiente, el piolet debe llevarse del lado de la montaña
porque del lado del valle el usuario deberá inclinarse demasiado, ya que también las pendientes varían en su grado de inclinación. Esto quiere decir que el cuerpo del usuario puede tener una inclinación innecesaria con respecto al suelo si el piolet es utilizado inadecuadamente. En las propiedades sensoriales observamos el color negro en la empuñadura del piolet denotando seguridad y resistencia, y el color naranja en el mango denotando destreza y profesionalidad. A simple vista el piolet es descifrable fácilmente en cuanto a su uso, siendo ergonómico para el usuario y fácil de manipular, además de contrastar con el entorno en el que se utiliza, y para el tacto, el aluminio puede notarse liso y liviano, a diferencia de la parte superior del piolet, es decir, la pala, el pico y la cruz, que se percibe de un material macizo, pesado y áspero. En este panel vamos a estar hablando de las propiedades químicas de un casco de montañismo. Empezando con que está conformado principalmente por la carcasa del material de policarbonato para amortiguar los golpes, el interior recubierto por poliestireno expandido para absorber los impactos y nylon en la correa de ajuste o regulación. Hablando del envejecimiento del producto, podemos decir que siempre y cuando se exponga a los agentes ambientales, térmicos y humanos, el material va a presentar desgaste, daños al manipularlo, decoloración y pérdida de propiedades mecánicas. Pero no solo en el ámbito del montañismo, sino que el hecho de transportar el producto o el lugar donde el usuario lo pueda almacenar también es sometido a estos factores. La absorción ocurre, por ejemplo, en cuanto al proceso de fabricación, con la adherencia de la pintura sobre la carcasa y en cuanto al ámbito, con las partículas de polvo, tierra y agua o la transpiración del usuario sobre el material. Y por otro lado, con la absorción podemos hablar de los colorantes utilizados en el proceso de fabricación de la correa de ajuste o regulación. En este producto encontramos que el nylon es considerado un fluido no newtoniano, del tipo viscoelástico, es decir que tiene un comportamiento tanto de líquido como de sólido. Por otra parte, el casco presenta una interacción entre el poliestireno expandido y el policarbonato mediante un adhesivo, lo que significa que sus moléculas presentan una resistencia a separarse unas de otras. El poliestireno expandido y el nylon son considerados polímeros cristalinos, ya que la organización de sus moléculas y el enfriamiento cuidadoso con que se hace determinan sus propiedades. Por otro lado, el policarbonato es un material amorfo, es decir que no tienen una estructura ordenada de largo alcance, sino que se asocian de forma desordenada. Propiedades biológicas de la campera técnica de alta montaña. La campera posee propiedades sensoriales relacionadas con los colores y la textura de la tela utilizada. Color negro nos denota fuerza, color rojo nos denota poder y la textura tramada al tacto da la sensación de seguridad. Los talles de este producto son S, M, L, XL y XXL, con lo cual se cubre todo el espectro de medidas antropométricas del usuario. Entre las propiedades anatómicas podemos hablar de la postura del usuario. El producto debe contemplar la realización de cualquier movimiento del cuerpo sin generar incomodidad en su uso. Propiedades biógenas. El textil utilizado es 100% impermeable, lo que lo hace ideal para eliminar los restos o residuos orgánicos e inorgánicos del contacto con la naturaleza durante su uso. Por otro lado tenemos propiedades psicológicas. El usuario debe ser una persona que debe estar preparada física y mentalmente para la realización de este tipo de actividades. Propiedades
químicas de la campera técnica de alta montaña. En primer lugar, diremos que está confeccionada con materiales textiles de origen sintético, donde encontramos enlaces químicos de tipo covalente. Está compuesta por moléculas de tipo inorgánicas y el estado de todos los materiales utilizados es sólido. En cuanto al pH, es de carácter ácido, ya que al ser una prenda utilizada en un deporte extremo, existe el contacto con el sudor del ser humano, que también es de tipo ácido. El material exterior es un textil especial de tipo membrana y es conocido por su nombre comercial Gore-Tex. Los materiales de los botones y cremalleras son polímeros y el proceso que se utilizó para ser producidos fue la polimerización. Otro proceso químico que se manifiesta en estos materiales es el envejecimiento, debido a la exposición a los rayos UV provenientes del sol.